debe estar ordenada en orden descendente, o sea, de mayor a menor, y cubriendo los espacios de las que no estén, en este caso las variables que no estén, que si fuera un polinomio de grado 5 y no esté la de grado 3 y 2, pues se deja el espacio para poder hacer la operación. Entonces, el primer paso era ordenarla y luego hablábamos de que para poder hacer las operaciones lo que buscábamos era hacer una eliminación con la primera expresión algebraica que aparece en el polinomio. Al hacerla y igualarla, pues lo que tratábamos de hacer es encontrar una semejanza de términos en las cuales se pudiera hacer la eliminación, ¿sí? Al hacerla procedíamos a hacer el mismo paso y pues encontrar al final el cociente, que es la parte que nos importaba o como respuesta de la operación del polinomio como tal. Y entonces pudimos hablar de este caso, en particular de la división de los polinomios, que es larga. Y representarla según el algoritmo nos daba a comprobar si nuestra respuesta era la correcta. Recuerdo que quedamos con un ejercicio y dijimos que el día de hoy íbamos a verla para manera de que ustedes corroboren sus resultados y con esto pues dar algunos detalles si hubiese alguna pregunta al respecto, considerarla para entonces posterior hablar de nuestro nuevo tema. Depende de cuánto logremos avanzar en esta mañana. Si me permiten, en un instante voy a empezar a compartir para poner la pizarra y ustedes me van a decir qué ejercicio dejamos planteado para que ustedes puedan corroborar sus resultados y así podamos pasar entonces a un nuevo tema. Muy bien, jóvenes. Miren, pues no quiere ceder la pizarra. Tenemos acá. mm, Muy bien. ¿Cuál sería el polinomio que dejamos, jóvenes? Si alguien me lo dicta o no hay dudas al respecto de ese que dejamos planteado. Si no estoy mal, era x a la cuarta Muchas gracias. menos 2x al cubo Ujú, menos 11x al cuadrado muy bien. más 30x Ok. menos 20 Ujú, partido x al cuadrado ajá.
Más 3x menos 2. Muy bien. Muchas gracias. Como vemos, gracias, como vemos este polinomio es de grado 4, ¿sí? De grado 4 y también está dividido con un polinomio de grado 2. Quiere decir que en la división larga resulta de que sí podemos tener esta característica, mas no es lo mismo cuando veamos el método siguiente, que es también un método de división de polinomios, pero en donde no ocurre esto que acá está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que estas son dos polinomios de grados mayores, por así decirlo. Entonces dijimos de que lo que hacíamos era ver si estaba en orden nuestro polinomio, y para este caso, efectivamente, nuestro polinomio, pues sí está ordenado, ¿sí? No sé por qué la pantalla, vean, está así bastante grande. No puede disminuirle no le puede disminuir, no sé por qué no puede disminuirle el zoom. Bueno, estamos entonces de que primer paso está ordenado, ¿sí? Como está ordenado, no tenemos necesidad de dejar ningún espacio vacío en nuestro dato. Y ponemos el polinomio que es de grado 2. Muy bien. Entonces, el primer paso, lo dijimos, ordenado. Y ahora sí procedemos. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces con este procedimiento? Lo que queremos es eliminar o hacer este de grado menor, o sea, tratar de eliminar este y encontrar un factor en el cociente, ¿sí? Que podamos utilizar para que al multiplicarlo con este polinomio de grado 2 ocurra, por así decirlo, lo mismo, pero en términos semejantes, pero con signo contrario. Y de esa manera podemos desarrollar acá en el cociente el polinomio o el polinomio nuevo que se va a generar al hacer la operación. Entonces, sabemos que para que un valor sea igual multiplicado al polinomio a este sería x al cuadrado, ¿sí? Y positivo. ¿Por qué? Porque más por más da más, sabiendo que al final pues va a haber un cambio con este valor. Entonces nos quedaría acá x a la 4 positivo, más por más nos va a dar más, x al cuadrado por 3x pues nos da 3x al cubo, y por último más por menos nos da menos 2x al cuadrado, ¿sí? Al tenerla, podemos entonces ahora recordar que esto es importante, que todo esto lo vamos a multiplicar por un valor negativo. ¿Para qué? Pues para que cambie el símbolo, ¿sí? Al cambiar nuestro símbolo, vamos a poder entonces hacer la suma resta. ¿Por qué? Porque este entonces, por la ley de los signos, va a quedar negativo. Este acá también queda negativo. Y este que está negativo va a cambiar a positivo acá, ¿sí? ¿Afectó? Sí, afectó porque los positivos los cambió a negativos y los negativos los cambió a positivos, porque menos por más menos, menos por menos, acá daba más, pero se convierte, ¿verdad? Menos por más menos, se cambió el signo, y por último menos por menos se convirtió a más. Como lo que hicimos fue términos semejantes, este se elimina y nos queda menos 2x al cubo menos 3x al cubo. Como son iguales, se pone el signo, signos iguales se suman y nos queda que es menos 5x al cubo. Menos 5x al cubo. Menos 11x cuadrado más, ahora es más 2x cuadrado, pues nos queda
menos 9 x al cuadrado. El otro paso es bajar el otro factor que está arriba sin cambiarle de signo como aparece allá. Y nos quedaría más el 30x. ¿Sí? Posterior a esto, volvemos a hacer el mismo procedimiento ahora en el cociente. Debemos encontrar qué valor hace a este igual al menos 5x al cubo, qué valor multiplicado por el cociente nos va a dar un menos 5x al cubo, porque sabemos que al final le vamos a cambiar de signo, ¿sí? ¿Para qué? Para que exista la eliminación. Sería entonces que para que me dé igual debe de ser negativo, y para empezar debe existir un 5 y otro valor de x. ¿Por qué? Porque al multiplicar el menos por más, acá me va a dar menos. 5x por x cuadrado, pues me da el 5x al cubo, que es el valor que inicialmente necesito. ¿Sí? El enfoque es tener ese mismo valor para que entonces podamos hacer la eliminación como lo hicimos en los ejemplos que hemos realizado anteriormente, ¿sí? Entonces tendríamos acá que nos quedaría menos por más menos 5x al cubo, ¿sí? Menos por más, otra vez menos, 5 por 3 nos da 15x al cuadrado, y menos por menos nos da más. 5 por 2 pues nos da 10x. Encontrando de esta manera de que vamos a multiplicar por el menos nuevamente, recordando eso, y entonces nos va a cambiar el signo. Menos por menos, este se convierte en positivo, menos por menos se convierte en positivo, y menos por más acá se convierte en negativo. Tendríamos la eliminación nuevamente, y menos 9x al cuadrado más 15x al cuadrado ahora. Tenemos que nos queda positivo 6x cuadrado. Más 30x menos 10x ahora, pues nos va a quedar más 20x. ¿Sí? De esta manera bajamos ahora a un grado 2 y bajamos el último factor, que es el independiente, que no tiene variable, y nos queda un polinomio de grado 2, 6x cuadrado más 20x menos 20. Hasta este momento, jóvenes, ¿habrá alguna duda con lo que estamos realizando? Todo bien de momento. Muchas gracias. Sí, si hubiera alguna duda, no tengan pena en poderla decir. Vamos a tratar de resolverla para que no nos quede duda del procedimiento. Tenemos entonces ahora, encontramos el mismo, tenemos que encontrar un valor que dé el mismo que tenemos en la primera expresión algebraica para hacer la eliminación. Y el valor que nos da lo mismo, pues sería solo el más 6. ¿Sí? Más 6. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo, más 6 por x cuadrado, vamos a obtener igual el 6x cuadrado acá. Tenemos entonces que más por más nos da más, y tendríamos 6x al cuadrado. Más por más nos da más. 6 por 3 nos da 15x, ¿verdad? Y por último, más por menos nos da menos 12. 6 por 2, 12. Obteniendo de esta manera este polinomio que sabemos que se va a multiplicar por el signo negativo. ¿Para qué? Para cambiar su signo. Entonces menos por Disculpe, más nos va a quedar menos. Sí, sí. 6 por 3 es 18. Gracias, muy amable. Miren, pues ya estamos multiplicando mal acá. 6 por 3, 18. Gracias. Muy amable.
Muy amable, porque si no, de todas maneras, cuando hiciera la prueba, me hubiera dado cuenta de que el resultado hubiera sido diferente. Gracias. Si hubiese un error como el que yo acabo de cometer acá y se lleva, por eso es necesario tener el algoritmo. En su examen, si viniera, necesitan tener el algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo les va a indicar si realmente están llegando originalmente al procedimiento correcto. ¿Por qué? Porque él, al hacer la prueba, por así decirlo, no nos va a dar el resultado original. Y ahí podemos nosotros tener una alerta o un aviso para entonces verificar en qué paso o en qué suma, resta o multiplicación hubo un inconveniente y no nos da el resultado al final. Por el momento, si yo no me hubiera dado cuenta, termino la operación, pero al hacer la multiplicación, nuevamente me daría cuenta que no era el resultado. Muchas gracias por esta corrección. Y tenemos que este va a ser menos por más negativo y menos por menos acá más. Nuevamente se elimina. Tenemos más 20x menos 18x ahora. Pues nos queda 2x. Menos 20 más 12 ahora. Nos queda negativo 8. ¿Sí? Y ahora llegamos a un punto en el cual ya de este lado, pues no tenemos ningún elemento para poder continuar en esta parte de acá. Pero no solo eso, cuando llegamos a esta parte de esta parte final y nos damos cuenta de que este valor es de grado menor al polinomio con el cual lo estamos multiplicando, ¿sí? Como este es de grado 2 y esta ya pasó a ser de grado 1, quiere decir que hasta acá llegó nuestra operación. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la parte final debe de ser mayor o igual al que se multiplica, ¿sí? Al divisor, ¿sí? Debe de ser el mismo, o sea, debe ser mayor o igual al divisor. ¿Para qué? Para que podamos entonces tener una respuesta correcta. En este caso, entonces, no podemos seguir. ¿Qué se concluyó con lo que les quedó? Pues tenemos que hay un cociente de resultado que es de x cuadrado menos 5x más 6, x cuadrado menos 5x más 6, ¿sí? Y tenemos que nos quedó un residuo ahora de 2x menos 8, ¿sí? Y tenemos el dx que es igual a x cuadrado más 3x menos 2, ¿sí? Y podemos decir si lo quisiéramos dejar ahí como una respuesta, pero si yo no me hubieran avisado y hubiese continuado, pues tengo el algoritmo que dice que el polinomio debe de ser igual que si yo multiplico divisor por cociente y además le sumo el residuo, todo lo que tengo del lado derecho debe de ser igual a mi polinomio original. ¿Cuál era mi polinomio original? X a la cuarta. Lo vamos a poner acá, que era x a la cuarta menos 2x al cubo. Este es el polinomio original. Menos 11x cuadrado menos 11x cuadrado. Perdón, jóvenes. Espero que no se borre. Menos 11x cuadrado menos 11x al cuadrado. Espero, ahí está. Menos 11x al cuadrado
Y tenemos más 30x menos 20. Más 30x menos 20. Este debe de ser igual a la multiplicación de x cuadrado más 3x menos 2 multiplicado por nuestro cociente, que es x al cuadrado menos 5x más 6, y más la suma del residuo, que en este caso nos quedó 2x menos 8. Ahí está. Claro, la verificación está un poco larga, pero la vamos a realizar. Multiplicando los factores, ¿verdad? Como un polinomio multiplicado por un polinomio. Y tenemos que nos queda más por más x a la cuarta. Ya salió el primer valor. Más por menos nos da menos 5x cuadrado por 5x nos da 5x al cubo. ¿Sí? Más por más nos da más 6x cuadrado. ¿Sí? El otro, multiplicando el otro factor, que sería el segundo, multiplicando por cada uno de los valores, nos quedaría que más por más nos da más 3x al cubo. ¿Sí? Más por menos nos da menos 15x cuadrado. ¿Sí? Y más por más nos da más, que sería 6 y 3, 18x. Ahí está. Por último, menos por más, menos 2x cuadrado. Menos por menos más 10x. Menos por más menos 12. Como que ya no me quiso dar aquí el menos 12. Menos 12. Ahí está. Entonces sumamos y restamos. Tenemos por este lado que es x cuarta. Menos 5x más 3x al cuadrado, pues nos queda el menos 2x al cubo. ¿Sí? Este A. Este también con este. Ahora vamos al valor cuadrático. Tenemos menos 15x cuadrado menos 2x al cuadrado, por ser signos iguales, sumamos, nos queda menos 17. Menos 17x cuadrado más 6x cuadrado nos da el menos 11x cuadrado. Quitando este y este. Quedándonos con el valor de las x nada más. Y tenemos que más 18x más 10x, tenemos 28x. Por acá me hizo falta un 2x, jóvenes. Ah, sí. El residuo todavía no lo hemos incluido. Perdón. Vamos a copiar acá que nos queda más 18x más 10x, nos queda más 28x. ¿Sí? Quitando este y este. Y por último, un menos 12. Aún le tenemos que sumar el más por menos más por más, perdón. 2x y más por menos 8. Ahí está. Para tener entonces la respuesta final, x a la cuarta menos 2x al cubo menos 11x al cuadrado más 30x menos 20. ¿Sí? Con esto podemos corroborar que sí, efectivamente, nuestra respuesta es la correcta, ya que hemos tenido el polinomio igualado al polinomio original. ¿Sí? Entonces,
Les voy a dejar que copien y corroboren sus respuestas. Si les quedó de esa manera, pues excelente, porque sí era el procedimiento a seguir. Y vemos que en este caso de nuestro ejemplo, pues lo que vimos es que hay un residuo que quedó con un valor lineal. A diferencia de los otros ejemplos en donde pues teníamos divisiones exactas y no existía un residuo, para este caso pues sí nos quedó un residuo. Si hacen favor de copiarlo y solo corroborar que sus procedimientos hayan sido los correctos y hayan sido los mismos, para entonces dejar este ejemplo ahí concluir.
Muy bien, jóvenes, así les había quedado el procedimiento. Sí, fue el correcto, no hubo ningún inconveniente. ¿O alguna duda, alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? Corroborar prácticamente. Por mi parte, sí, ingeniero, sí había llegado hasta el final, pero como usted dijo, no sabía si se tenía que llegar sí o sí a cero. Entonces, por mi parte, sí me resolvió esa duda. Ah, gracias, muy bien, no hay ningún problema. ¿Algún otro compañero con alguna duda? ¿O todo está bien? Muchas gracias, jóvenes. Sí, está la parte de la división larga, así le conocen, o la división de polinomios, que nos sirve pues para utilizar, encontrar esos también valores que nos piden para evaluar ceros de un polinomio, ¿verdad? Las raíces, por así decirlo. Otra de las formas de cómo lo hacemos, porque al inicio hemos estado hablando de función uno a uno, de función inversa, ¿recuerdan? Luego de hablar de eso, encontramos la inversa de una función. Seguido, posterior, hablamos de de las gráficas de los polinomios. Después de hablar de las gráficas de los polinomios, ya hablamos de la división de polinomios y pues estamos tratando de seguir la continuidad con respecto a estos temas. Entonces, en la división larga, la característica es que se dan divisiones dentro de los polinomios. Y por esa razón es que esta característica es larga, más por eso le conocen como larga. Ya ven que el algoritmo, al multiplicarlo, pues se convierte en una operación bastante grande. Y siempre tener el cuidado de que cuando hagamos las operaciones no hagamos eso que yo hice de dejar un valor por ahí al azar, sino que al final el algoritmo nos sirve para poder corroborar nosotros si nuestro resultado es el correcto. Si alguien me pregunta, miren, y tengo que hacer la comprobación en el examen, no es necesario hacer la comprobación en el examen, solo poner el residuo y el cociente, es más que respuesta. Pero si ustedes quisieran corroborar que en algún paso se hayan equivocado o estar seguros realmente de que esa sea la respuesta, pues tienen el algoritmo para poder ustedes ayudarse de esa forma y estar al 100% seguros de que su respuesta es la correcta. Ese está como un apoyo para que podamos resolverla. Pero no es necesario. Si en el examen viniera, ustedes con solo dejar el cociente y el residuo es más respuesta para entregar. Pero nuevamente sirve para que estemos 100% seguros del procedimiento. Como estamos hablando de división de polinomios, vamos a hablar un poco acerca de la división sintética. Por acá tengo una pequeña definición que habla de la división sintética, que se las voy a compartir y la vamos a leer y luego pues la vamos a copiar para que ustedes la tengan como soporte, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, disculpe. Buenas tardes. En No, los parciales. Ah, no, perdón, buenos días, sí. Perdón. En buenos los días, Andrea. parciales, ¿los parciales serán virtuales o serán presenciales esta vez? Ok, gracias por preguntar. Hasta el momento no nos han avisado lo contrario. Creo que sí, de forma virtual. Creo yo que va a ser de forma virtual porque pues estamos a solo la próxima semana de clases. A menos que la semana que viene nos confirmaran de que va a ser presencial.
cosa que realmente creo que no va a pasar, no creo que vaya a pasar, pero si en caso cambiara la forma, pues yo les aviso o les publico siempre un anuncio para que ustedes lo sepan. Sí, pero sé que va a ser virtual, sin embargo, podría cambiar todavía esta semana, a menos que se solucionara todo por allá en El Paso más que todo. Entonces, no cambiaría presencial, pero por el momento, nuevamente, seguimos como presencial, creo yo. Aprovechando esto que acaba de mencionar o preguntar la señorita, quisiera tomarme unos instantes antes de hablar de la división sintética, como ya les había dicho. Nos mandaron una información por acá, permítanme. Sí, tengo por acá un aviso al respecto de se ha solicitado una devolución de pago de parqueo. No sé si hay casos acá en la sección al respecto, jóvenes, porque si no, no doy la información, ¿verdad? Entonces me la quedo, pero me escribieron que posiblemente habían algunos casos que se habían comunicado directamente con coordinación, hablando del tema. No sé si hay casos por acá puntuales, jóvenes. Sí, adelante. Buenos días, pues en mi caso yo no he escrito para pedir la devolución, pero sí me interesa ese tema. Ok, bueno, excelente. Han mandado una información concerniente a este tema, en donde dicen que si hay alguien que haya pagado, bueno, voy a leer los dos casos, así como dice me mandaron el correo. Dice que con el caso solicitan devolución de parqueo. Este pago, pues considero que algunos de ustedes lo hicieron al inicio del semestre. Para esos casos aplica, para los que lo hicieron al inicio del semestre, en donde ya tesorería pide o los pasos a seguir correspondientes son, que, déjenme ver acá. Sí, de tesorería indican de que debe de ser personal. En el caso de que alguno de ustedes solicite ese retribución, deben de escribir a tesorería@umg.edu.gt. Por acá lo voy a aprovechar a poner porque tengo el link a donde ustedes deben de escribir los que quieren hacerlo. Permítanme. Y se ve por ahí lo que estoy escribiendo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Ese sería el link que mandan. Poniendo o solicitando la devolución o acreditamiento del pago realizado por concepto de parqueo. La devolución, dice, el acreditamiento será de agosto en adelante. La devolución aplica, dice, cuando pagaron el ciclo completo. Esto hay que tener claro esto, que la devolución aplica los que pagaron el ciclo completo. ¿Sí? En el asunto del correo que ustedes van a mandar a tesorería, deben de poner solicitud de devolución o acreditamiento por concepto de parqueo. Eso es importante. En el asunto deben de colocar solicitud. Vamos a poner acá. Deben de poner solicitud
de devolución. Solicitud de devolución. Así aparece. Entonces así se los voy a poner. Acreditamiento por concepto de parqueo. Por concepto de parqueo. Y también continúa aquí de carro. Diagonal moto en Villanueva. Como va a ser la tesorería, va a ser a la central seguramente. Villanueva. Y su número de carnet. En este espacio, acá les voy a poner el número de carnet. Debe de ir esto en el asunto. ¿Sí? Número de carnet. Esto debe ir en el asunto, jóvenes. Por acá lo mandé. En el asunto. Y otro en el correo indicar el nombre completo, su carnet, y solicitar esa devolución de acreditamiento. ¿Sí? Eso sería lo más importante, lo que les acabo de poner, el correo que es a tesorería, en el asunto esto que les acabo de escribir, al final con su número de carnet, y cuando escriban pues su nombre completo, su número de carnet nuevamente y solicitando esa devolución. Nuevamente aplica, como les vuelvo a repetir, a los que pagaron ciclo completo, por favor. Para los que pues lo vayan a hacer, pues de una vez me paso la información porque no voy a hacer que se me olvide, ¿sí? Y ustedes lo tengan ahí. Entonces, perdonen si me llevé algunos minutos. No sé si hay alguna duda con este tema antes de pasar a lo de la división sintética, jóvenes. Yo digo que no, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, jóvenes, gracias. Perdón que me tomé de una vez, pero lo mandaron y pues creo que es de interés. Regresemos a nuestro tema. Acá tenemos entonces la división sintética. ¿Qué dice la división sintética? Acá hay una breve descripción que dice que la división sintética es un método rápido. Esa es la característica de la división sintética. Es un método rápido de dividir los polinomios y se puede usar cuando el divisor sea de esta forma, dice acá, x menos e. Cuando exista esta forma x menos e, entonces vemos que es una forma lineal. En división sintética escribimos, dice, solo las partes esenciales de la división larga, ¿sí? Cuando veamos un ejemplo, vamos a ver a qué se refiere esto de las partes esenciales de la división larga. Sin embargo, la división sintética también se conoce como el método de Ruffini. ¿Cuántos habían oído este método o cómo ustedes habían conocido este método de la división sintética? ¿Como división sintética nada más o como el método de Ruffini? Yo solo como división sintética. Muy bien. Se conoce como el método de Ruffini también, ¿sí? ¿Por qué se conoce como el método de Ruffini? Porque
Paolo Ruffini fue el que prácticamente hizo más rápido este método de la raíz, ¿sí? En base a él, o en nombre a él, también se conoce como la división sintética o el método Ruffini. Este lo hizo siempre para encontrar, ¿verdad?, las raíces más cercanas o las raíces y poder hacer un poco más fácil el procedimiento a consecuencia de la división larga, como le conocemos, la división larga. Pues este vino a hacer este método un poco más rápido, por eso se le conoce como la división sintética o como el método de Ruffini, que siempre se llega a esta forma lineal, ¿sí? A esta forma lineal. Sin embargo, hay algunos métodos que son aplicados a la división sintética y pues estos métodos consisten en algunos casos y lo ponen así como caso 1, ¿sí? Como caso 1, que es el de la división cociente y aparece como un X más menos A. En este caso C, que es el factor lineal, como les decía, X más o menos, aplica para el caso 1. Tenemos también que aparece un caso 2 en donde tenemos que va a ser como AX más menos B, ¿sí? ¿Qué diferencia existe? En que entonces tenemos ahora una constante con una variable. Este solo es el factor y aquí tenemos esta forma en donde tenemos una constante más y una variable. Y por último aparece un caso 3 que se puede dar, que es el de una forma AX a la N, ¿sí? Más menos B. El caso 3 en particular aplica a una potencia. Como ven, dejó de ser lineal. Pero ¿cómo resuelve Ruffini o cómo se resuelve el método de la división sintética en base a esta forma? ¿Sí? Es lo que vamos a tratar de hablar en esta mañana o el poco tiempo que nos quede para poder ver los métodos a seguir. Si pueden hacerme el favor de copiar estas definiciones que acá les pusimos para que ustedes las tengan anotadas, jóvenes, por favor. ¿Sí lo pudieron copiar, jóvenes? ¿O falta alguien de tomar nota? Ya, ingeniero, gracias. Muchas gracias. Sí, que pasa es de que ahora que regreso a la forma original, se borra, ¿verdad? No lo deja grabar. Una pregunta con esto, jóvenes. No sé por qué acá ya no pude reducirlo, pero ¿alguna pregunta con lo que acabamos de decir? Por mi parte quedó más claro. Gracias. Muchas gracias. Quiero ver si puedo reducir esto, pero no hay forma. Bueno, ¿para qué lo voy a reducir? Por lo menos se ve. Veamos un ejemplo de este método, cómo es que trabaja, ¿sí? Permítanme por acá.
Perdón, mis jóvenes. Ahora tengo más espacio, pero es porque está más grande la operación. Hagamos esta división por el método de la división sintética. Para ir conociendo cómo es que trabaja Ruffin. Tenemos esta operación de 3x al cubo menos 2 más 5x cuadrado, y que esto va a estar dividido dentro de x más 1. ¿Sí? Nuevamente el mismo procedimiento que el anterior, notamos de que tenemos que primero ordenarlo en la forma que lo hemos hecho anteriormente, y para este caso decir reescribirla y poner que va a ser 3x, o lo ponemos de una vez en la... No, primero lo ordenamos porque no es de la división larga. 3x al cubo más el 5x cuadrado menos 2, ¿sí? Dividido dentro de x más 1. Si notamos por este lado, de este lado, pues tenemos la forma que corresponde a esta, que es x menos o x más el c, que es el primer caso, por así decirlo, el caso lineal. ¿Sí? Recuerden que el primer caso decía que era para más x más menos a, ¿verdad? En el caso de lo que escribimos sobre la presentación, corresponde al caso 1. ¿Por qué? Porque tenemos un factor lineal. Otra de las cosas que decía la división era que solo tomábamos las partes esenciales de la división larga. En este caso, ¿cuáles son esas partes esenciales? Pues en Ruffini o en división sintética ahora tomamos solo los valores que acompañan a las variables, ¿verdad? Y en este caso en particular notamos que no existe el valor de x para que sea completo. O sea, debería de ser 3x cubo más 5x cuadrado o más menos un valor de a o constante con x y su factor independiente, el que no tiene la lineal. Entonces, en este caso que no tenemos acá la lineal, el valor de x, entonces no hacemos lo mismo que en la división larga, en donde poníamos que como no estábamos, solo corríamos el espacio. Para este caso, pues ponemos el valor de 0. El valor de 0 va a estar en la posición de x, o sea, 0x, pero vamos a tomar solo su valor. Entonces, quedaría que si tomábamos acá el 3, su valor de 5, el valor de x, pero como no está, vamos a poner 0 y menos 2. ¿Sí? Tomamos solo los valores que acompañan a las variables. ¿Sí? Algunos ponen por el lado derecho, otros por el lado izquierdo, la forma de cómo van a interpretar la división sintética o Ruffini, y otros la hacen de la forma en la que yo la estoy colocando acá. ¿Sí? ¿Qué valor se va a poner en este factor? Vean acá, aplica como tenemos la forma x más 1, tomamos el factor que se va a dividir, ¿sí? En este caso, que es el x más 1, y lo vamos a igualar a 0 como una ecuación lineal cuando estábamos encontrando los factores. Y despejando el valor de x va a ser menos 1. Entonces, este valor que se despeja, o el valor que despejamos de este, va a ser el valor que vamos a poner en esta parte de acá. Me hice muy cerca esta. Vamos a borrar este y la vamos a poner más abajo, por acá.
Ahí está. Y ponemos el -1 aquí. ¿Y cuál es el procedimiento según división sintética? Recuerdan ustedes, lo bajamos y va a ser 3. Y ahora hacemos la regla de la multiplicación, que va a ser más por menos. Pues de este lado nos va a dar menos, 3 por 1, 3. Y sumamos y restamos los valores constantes. Los valores constantes para este caso sería más 5 menos 3, nos queda 2 positivo. Hacemos el mismo procedimiento. 2 positivo por -1, pues nos va a dar acá -2. ¿Sí? 0 menos 2, bajamos que es -2. Y el mismo procedimiento, -2 por -1 se vuelve positivo y nos queda 2. ¿Sí? Para ver que en esta diferencia acá nos dio un 0, entonces sabiendo de que esta parte final va a ser nuestro residuo, nuestro R de X. ¿Sí? Para este caso también estamos hablando de una división que es exacta. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro residuo que es de 0. ¿Sí? Entonces, como resultado de Q de X, tenemos que es, otra de las cosas es que bajamos de grado. ¿Qué hace división sintética? Pues bajamos, si es de grado 3 nuestro polinomio, nuestro cociente va a quedar con un grado menor, que es cuadrado. Entonces quedaría como 3x al cuadrado más 2x menos 2. ¿Sí? Tenemos entonces que esta es el valor que nos da, ¿sí? La respuesta, por así decirlo. Y entonces tenemos que, si quisiéramos verificarlo, el algoritmo, que sería el P de X igual a dx por el Q de X, ¿sí? Más el R de X, en este caso el residuo pues es 0. Tendríamos que sería la multiplicación de X más 1. Yo lo estoy haciendo. X más 1 multiplicado por el factor que da. ¿Sí? Que sería 3x al cubo más 2x cuadrado menos 2x y más. No, este no aplica, Juan. Estoy haciendo yo el del algoritmo, el de la división larga, perdonen. La respuesta sería de la división sintética que reduce el polinomio, perdón, sería esta. El Q de X y mi residuo de 0. Lo que baja es un grado del polinomio, ¿sí? Perdonen que estaba haciendo el de la división larga, por un rato pasé de la división sintética a la división larga, aunque debería de dar el polinomio, pero no sé por qué no sé si hay alguna duda. Lo voy a poner para que ustedes lo puedan anotar y alguna pregunta en el caso que ustedes consideren hacer. Por favor, si lo pueden copiar.
¿Sí lo copiaron, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, ¿Algún? ingeniero, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. ¿Los demás jóvenes? ¿Todo Todo bien? queda, ingeniero. Gracias, jóvenes. Si quisieran hacer la prueba, pues debe de aplicarse. Yo la estaba haciendo, pero ¿alguno de ustedes la hizo o no? Como para corroborar, porque entonces, ¿cómo corroboramos que nuestra división sintética también esté bien? Sabemos que el polinomio, pues, es 3xq más 5x cuadrado más 5x cuadrado menos 2. Esto debe ser igual a x más 1 porque es el de x. Y el q de x es este, ¿verdad? Más el r de x, que sería 0, porque es exacta. Y al hacer nuestra multiplicación, pues nos da 3x al cubo. Por aquí va, ¿verdad? Más por más da más 2x cuadrado menos 2x más 3x cuadrado más por más da más 2x y menos 2. Quedando 3x al cubo más 2x y más 3, pues si nos dan el más 5x cuadrado menos 2x más 2x se elimina y nos queda menos 2. Sí, efectivamente el algoritmo también nos ayuda en la división sintética a estar exactamente correctos con lo también podemos corroborar con ello, ¿verdad? De que sea correcta nuestra división sintética, ¿verdad? Veamos un ejemplo más, por favor, acá. Sería nuestro ejemplo 2. Tenemos este polinomio de grado, sería 15x al cubo. Sí, adelante. Oh, es algo de entre ustedes, jóvenes. No tengan pena. Feliz cumpleaños a la compañera también, que está de cumpleaños hoy. Y todo esto dividido dentro de 3x menos 5. Miremos este caso. Este caso en particular, pues nos habla del... Híjole, te borró. Esperemos que regrese. Nos regresa.
Perdón, jóvenes. Bueno, es el cumpleaños de Lourdes. Feliz cumpleaños, Lourdes. Que la haya pasado bien, porque ahorita ya estamos a mediodía. Le gusta la vida. Lástima que no estamos en presencial, pendiente. No, qué bueno, felicidades a la compañera. Vamos a ver si regresa. No, está bien, feliz cumpleaños. Como cuesta llegar a un año. Y llegar a un año es logro. No, no todos llegan, la verdad. Es una probabilidad bastante arriesgada. Y llegar a un año, pues es de bastante alegría. Y si se puede celebrar, pues hay que celebrar. Perdón, jóvenes, ¿no quiere regresar a la pantalla por acá? Excelente, jóvenes. Parece que no quiere regresar la pantalla, jóvenes. Vamos a tener que dejar acá nuestra clase. Bueno, voy a probar otra vez. $19. Es poco, jóvenes. Son bien jóvenes. Muy jovencitos. Está bien, excelente. No, es bien joven. 19 es bien joven. Buena edad para terminar de cumplir sus metas. ¿Qué pasó con esto que no quiere regresar? Voy a ver si abro otra vez la pantalla, bueno, permítanme. Como que no le di mucho espacio a esto. Bueno, no, yo creo que la vamos a dejar ahí, jóvenes. Más me llevó tiempo en abrirla. Gracias, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar mejor para que ustedes se puedan coordinar ahí para celebrar con la compañera. Les deseo yo buen fin de semana y gracias por haber estado en la clase de este día. Y los espero el martes para continuar con división sintética y así poder avanzar en este tema que ya estamos previos a nuestra evaluación del segundo parcial. Jóvenes, que la pasen bien, buen provecho.